Me llamo Valentina Cruz Reyes. Tengo 29 años. Soy de Chilpancingo, Guerrero, y mi propio esposo me entregó al cártel de los Guerreros Unidos como pago de una deuda de 200,000 pesos. Llevo 3 años en el programa de protección de testigos. Y lo que les voy a contar esta noche va a cambiar la manera en que ven a las personas que tienen al lado, porque no fui secuestrada en la calle. No me agarraron en un retén. No me engañó un desconocido. Me entregó el hombre con quien dormí durante 4 años. El hombre que cargó a mi hija cuando nació. El hombre que lloró en nuestra boda. Eso es lo que nadie quiere escuchar, porque si lo escuchan, tienen que aceptar que el peligro no siempre viene de afuera. A veces viene de adentro de tu propia cama. Me llamo Valentina. Y voy a hablar rápido porque cuando empiezo a hablar de esto, si me detengo, no sé si voy a poder volver a empezar. Rodrigo y yo nos conocimos cuando yo tenía 19 años. Él tenía 26. Era mecánico. Tenía su propio taller en la colonia Insurgentes. Sabía hablar bonito. Sabía cuándo callarse y cuándo decir exactamente lo que una quería escuchar. Nos casamos 2 años después. Yo trabajaba en una farmacia, él con sus carros. Los primeros 2 años fueron normales. El tercero empezaron los problemas de dinero. El cuarto año, yo ya estaba embarazada y él ya debía dinero a personas que no te mandan carta de cobro. Te mandan un mensaje distinto. Yo no sabía exactamente a quién le debía ni cuánto. Él nunca me lo dijo completo. Me decía que eran unas broncas del negocio, que ya iba a arreglarse, que no me preocupara. Y yo, como pendeja, le creí. Porque una quiere creerle al hombre que eligió. Porque una no quiere ver lo que tiene enfrente, cuando lo que tiene enfrente es demasiado feo. El día que me entregó, nuestra hija tenía 7 meses. Fue un martes. Eso me acuerdo perfectísimo. Era martes, porque yo había lavado ropa el día anterior y todavía estaba colgada afuera. Me acuerdo del olor a suavizante cuando salí. Me acuerdo de que el sol estaba raro, naranja, como cuando va a llover. Me acuerdo de todo menos de haber sentido miedo en ese momento, porque el miedo llegó después. En ese momento solo sentí confusión. Rodrigo me dijo que fuéramos a casa de su primo a recoger unas herramientas. Dejamos a la niña con mi suegra. Eso ya era raro, porque él casi nunca quería dejar a la bebé. Subí a la troca sin pensar nada. Íbamos callados. Él no prendió la radio, que siempre prendía. Manejó como 40 minutos fuera de la ciudad, por una brecha que yo no conocía, y cuando llegamos a una casa de block sin pintar con 3 camionetas afuera, yo le dije, Rodrigo, aquí no vive tu primo. Y él no me contestó. Se bajó, abrió mi puerta, y me dijo, Bájate, Valen, con esa voz plana que tienen los hombres cuando ya tomaron una decisión y ya no hay nada que los mueva. Yo me bajé, porque no entendía. Porque mi cerebro no procesaba lo que estaba pasando. Porque las cosas así no le pasan a una, hasta que le pasan. Entramos. Había 4 hombres adentro. Uno estaba sentado en una silla de plástico como si fuera una reunión de trabajo. Tenía una libreta corriente, de esas de cuadros, como las de la escuela. La tenía abierta y me miraba a mí como si yo fuera un número que estaba checando en una lista. Rodrigo habló con él en voz baja. Yo no escuché todo, pero escuché lo suficiente. Escuché el trato. Escuché lo que acordamos. Escuché, ella puede trabajar. Y entonces sí entendí. Y entonces sí llegó el miedo. Llegó de golpe, como agua helada en la cara, y me paralicé. Me volteé a ver a Rodrigo y le dije, ¿qué estás haciendo? Y él no me miró. Agarró las llaves de la troca más fuerte y se fue. Se fue así, sin voltear, sin decirme nada, sin pedirme perdón, sin explicarme, sin mirarme a la cara. Se subió a su troca y se fue por la brecha, y yo me quedé parada en esa casa de block,
viendo cómo se alejaban las luces traseras, y uno de los hombres me puso la mano en el hombro y me dijo: «Tranquila, aquí no te va a pasar nada si te portas bien». Y esa frase de mierda, «si te portas bien», como si yo fuera una niña chiquita, como si lo que me estaba pasando fuera normal. Eso fue el principio. Y ahora voy a contarles cómo fue todo lo demás. Yo no llegué al cártel por las razones que la gente imagina. No fui a buscar dinero fácil. No me metí por gusto ni por ambición. No conocí a nadie en una fiesta que me prometió lujos. Mi historia no empieza con una decisión mía. Empieza con una traición. Pero hay algo que aprendí en esos 2 años y medio que estuve dentro. Algo que nadie me enseñó, pero que tuve que aprender para sobrevivir. Que para salir de un lugar así, primero tienes que entender exactamente dónde estás. Y entender dónde estás toma tiempo, toma humillaciones. Existen instantes donde resulta necesario elegir entre la dignidad personal y la continuidad de la propia existencia, siendo imperativo optar por el bienestar, a pesar de que el sufrimiento emocional supere cualquier impacto adverso. Permítanme detallar la manera en la que alcancé dicha circunstancia. Es un relato breve y directo, carente de agregados innecesarios. Rodrigo comenzó a vincularse con individuos de gran influencia aproximadamente 3 años previos al momento en que decidió transferir mi compañía. Mi conocimiento sobre esta situación llegó de forma posterior, en una etapa donde los hechos ya resultaban irreversibles. Durante los inicios, las actividades eran sumamente discretas. Almacenaba ciertos artículos en su establecimiento, realizaba gestiones particulares y obtenía componentes automotrices cuya procedencia resultaba totalmente incierta. Tales acciones fomentaron un lazo de colaboración entre las partes. Sin embargo, esa misma cercanía terminó transformándose en compromisos ineludibles. La dinámica opera de esta forma. Te van integrando mediante pequeñas atenciones hasta llegar a un punto donde las obligaciones adquiridas trascienden cualquier capacidad de liquidación financiera tradicional. El déficit que él necesitaba solventar poseía una magnitud sumamente elevada. La cantidad precisa no me fue revelada, sino hasta mucho tiempo en el futuro, pero resultó lo bastante determinante como para que él evaluara el traslado definitivo de su cónyuge como una medida compensatoria completamente aceptable. 200.000 pesos. Esa fue la tasación que se me otorgó dentro de sus cálculos. Una cifra inferior al precio de mercado de un transporte utilitario de segunda mano. El sujeto encargado de gestionar dichos registros era conocido, o al menos así se presentaba en su ámbito, bajo el seudónimo del contador. No era un sicario, no andaba armado a la vista, no gritaba. Era el tipo más frío que he conocido en mi vida. Hablaba como si estuviera en una junta corporativa. Te explicaba las cosas con una calma que daba más miedo que los gritos. Esa primera noche me explicó mi situación como si me estuviera leyendo un contrato. Me dijo que yo iba a trabajar para ellos hasta que la deuda de Rodrigo quedara saldada, que si cooperaba estaría protegida, que si intentaba escapar o hablar con alguien, las consecuencias no serían para mí, serían para mi hija y para mi madre. Los nombró. Dijo el nombre de mi mamá, dijo el nombre de mi hija, con esa voz plana de contador, como si fueran partidas en una hoja de cálculo. En ese momento aprendí lo que es el miedo real, no el miedo de una película. El miedo real es silencioso. No te hace gritar ni correr. Te congela, te hace calcular, te hace pensar en cada palabra antes de decirla. El miedo real te convierte en otra persona en cuestión de horas. No lloré esa noche. Quería llorar, pero no lloré. Me dije que si lloraba, iban a saber cuánto poder tenían sobre mí. Y lo único que yo tenía en ese momento era que ellos no supieran exactamente cuánto me habían roto. Me pusieron en un cuarto con otra mujer.
Se llamaba Fernanda. Tenía unos 30 y tantos. Llevaba ahí más tiempo que yo. No me dijo cuánto. No me preguntó nada esa noche. Solo me dio una cobija y me dijo, duerme. Mañana es otro día. Y en ese momento, esa frase fue lo más generoso que alguien me había dicho en horas. Dormí. No sé cómo, pero dormí. Supongo que el cuerpo a veces se apaga solo para sobrevivir. Al día siguiente empezó mi vida nueva. Lo que hacían conmigo al principio era trabajo de oficina, entre comillas. Contestar teléfonos con nombres que no eran míos, pasar mensajes, memorizar números, ser la voz neutral al otro lado de la línea para que no sonara a narcos, sino a empresa. Eso era lo que yo hacía los primeros meses. Voz de empresa, voz de recepcionista, voz de señora normal. Y eso era su genialidad, su sistema. Usar mujeres para las comunicaciones porque las mujeres no levantan sospechas. Una voz de mujer al teléfono suena a secretaria, no a cartel. Eso lo entendí muy pronto. Éramos la cara amable de algo que no tenía nada de amable. El primer mes fue de observación mutua. Yo los observaba a ellos para entender las reglas, sin que nadie me las explicara. Ellos me observaban a mí para ver si era un riesgo. El contador pasaba cada tercer día. Me hacía preguntas cortas. Checaba su libreta. Se iba. Como un médico que revisa a un paciente sin mucho interés. Fernanda fue la que me enseñó a sobrevivir. No me lo dijo como consejo. Me lo enseñó con el ejemplo. Me enseñó que las mujeres que lloraban mucho terminaban siendo reubicadas. Y reubicadas no significaba nada bueno. Me enseñó que la invisibilidad era el escudo más efectivo. Hacer el trabajo, no llamar la atención, no crear vínculos emocionales visibles con nadie, porque los vínculos eran vulnerabilidades que ellos podían usar. Me enseñó que si algún hombre del grupo intentaba propasarse, la respuesta no era gritarle ni rechazarlo con drama, sino irme al contador directamente porque yo era activo con valor. Y los activos con valor estaban protegidos mientras fueran útiles. Eso era todo lo que yo era, activo con valor. Y mientras lo fuera, estaba relativamente a salvo. Relativamente. Esa palabra lo dice todo. La primera prueba real llegó a los 3 meses. Me dijeron que iba a acompañar a un hombre llamado El Pato a una reunión en Iguala. Yo iba a ser su asistente. Iba vestida normal, con una bolsa de trabajo, con una tablet. Iba a sentarme en la esquina de la sala y tomar notas. Solo eso. Pero también iba a guardar un sobre dentro de mi bolsa de trabajo y entregárselo a alguien cuando el pato me diera la señal. No me dijeron qué había en el sobre. No se preguntaba qué había en el sobre. La reunión fue en un hotel de 3 estrellas, en una sala de juntas con aire acondicionado y agua embotellada en la mesa. Los hombres que estaban ahí traían ropa cara y hablaban de negocios con términos que sonaban a empresa real. Un hombre con corbata azul miró el sobre que yo puse frente a él, lo abrió discretamente por abajo, asintió y siguió hablando de logística como si nada. De regreso en el carro, el pato me dijo, lo hiciste bien, como si eso fuera un halago que debía agradecer. Y lo más retorcido de todo es que una parte de mí sí sintió algo parecido al alivio, porque lo hiciste bien en ese contexto significaba que iba a llegar viva a donde dormía. Así de rápido se redefine el éxito cuando estás dentro de algo así. Esa noche escribí el nombre de mi hija en el interior de mi muñeca izquierda con una pluma, muy pequeño, para que no se viera, solo para recordar por qué tenía que seguir portándome bien, por qué tenía que aguantar. No por mí, por ella. El momento en que entendí completamente en qué me había metido llegó 4 meses después del primero. Habían traído a una chica nueva. Tenía como 17 años. Era de algún pueblo cerca de Teloloapan. Y al contrario de mí,
Ella no había llegado en silencio. Llegó llorando, gritando, pidiendo que la dejaran llamar a su mamá. Era el tipo de reacción que yo había reprimido completamente, porque Fernanda me había enseñado que eso era peligroso. Yo quise hablarle. Quise decirle lo que Fernanda me había dicho a mí. Cálmate, respira, hazte invisible. Fernanda me detuvo con una sola mirada que decía, no te metas. Y yo no me metí, aunque me dolió en el alma no meterme. 3 días después la chica ya no estaba. Nadie explicó nada. Nadie preguntó. El cuarto donde había dormido estaba vacío y limpio como si nunca hubiera estado ahí. Esa noche vomité. Me encerré en el baño y vomité hasta que no me quedó nada. Y luego me lavé la cara, me miré en el espejo y me dije algo que nunca le he dicho a nadie hasta hoy. Me dije, tú ya eres parte de esto. No porque yo hubiera elegido serlo, sino porque había visto algo y no había dicho nada. Y el silencio, dentro de un sistema así, es complicidad. Eso lo supe en ese momento y me partió por dentro. ¿Saben qué es lo más difícil de entender para la gente que está afuera? No es el miedo. El miedo la gente lo entiende. Lo más difícil de entender es cómo una se va adaptando, cómo el cerebro humano normaliza cosas que antes eran impensables, porque la alternativa es no sobrevivir. Es un mecanismo de defensa. El cuerpo te protege haciéndote creer que lo que estás viviendo tiene una lógica, tiene reglas, tiene una forma de manejarse. Porque si lo ves como el caos que realmente es, te paralizas. Y paralizarse es morir. Así que una aprende las reglas, las aprende perfectísimo. Y eso es lo que más me costó perdonarme cuando salí. Pasé de ser voz de empresa a ser coordinadora de comunicaciones en un periodo de unos 8 meses. No lo pedí, no lo busqué, pero era buena en lo que hacía. Tenía memoria, tenía calma. Y el contador lo notó. Me dieron más responsabilidades. Me dieron un teléfono propio, con números que yo debía memorizar y borrar. Me dieron acceso a información que antes no tenía. Y ahí es donde la cosa se pone más complicada de explicar, porque con más responsabilidades vino algo que se parece peligrosamente a la confianza. No confianza real, no amistad, pero sí una especie de trato tácito. Tú eres útil, nosotros te protegemos. Tú no fallas, nosotros no te hacemos daño. Era una transacción horrible, pero dentro de esa lógica, era lo más cercano a seguridad que yo tenía. Hubo un hombre en el grupo, no voy a decir su nombre, al que le voy a llamar el arquitecto porque así le decían. Era el que diseñaba las rutas, el que pensaba los movimientos 3 pasos adelante. Tenía como 40 años, había estudiado algo de ingeniería antes de meterse en esto, y tenía una manera de hablar que te hacía olvidar, por momentos, dónde estaban los dos. Hablaba de música, hablaba de su hijo que vivía en otro estado con su madre, hablaba de querer salirse algún día y poner un negocio de verdad. Con él tuve los momentos más confusos de toda mi estancia ahí. Confusos porque a veces era humano. Y cuando alguien en ese mundo es humano contigo, tu cerebro quiere aferrarse a eso como si fuera una salida, como si la humanidad de esa persona pudiera salvar algo. No puede. Eso también lo aprendí. El arquitecto fue quien me explicó, una tarde mientras revisábamos rutas en un mapa, que yo tenía potencial de ascenso, que si seguía trabajando bien, eventualmente podría tener una posición que implicara no estar encerrada, no estar vigilada de cerca, tener algo parecido a movimiento. Hay mujeres en este negocio que viven muy bien, me dijo. No es lo que crees que es. Y yo asentí, porque dentro de ese contexto, ¿qué otra cosa iba a hacer? Pero por dentro pensé, el día que tenga movimiento, el día que tenga, aunque sea una grieta en la vigilancia, me voy. Me voy con lo que llevo puesto y no volteo. Ese día tardó en llegar. Tardó mucho más de lo que yo quería.
Los episodios que marcaron esos 2 años son muchos. Les voy a contar los que todavía no me dejan dormir. El primero es lo que yo llamo el episodio del camión. A los 10 meses de estar ahí, me tocó coordinar, desde el teléfono, el movimiento de un cargamento. No supe qué era el cargamento. No pregunté, como siempre. Hice las llamadas, pasé los mensajes, confirmé los tiempos. Todo salió bien operativamente, como se decía ahí. Una semana después, escuché por accidente una conversación entre dos hombres del grupo. Hablaban del cargamento, hablaban de personas, de cuántas unidades habían llegado bien, de las que no habían llegado. Ese día entendí que el cargamento que yo había coordinado no era mercancía, eran personas. No vomité esta vez. Esta vez me quedé completamente fría. Me fui al baño, abrí la llave del agua para que no escucharan, y me senté en el suelo, y me pregunté cuántas veces había hecho eso sin saberlo. ¿Cuántas veces había sido el eslabón en una cadena que movía personas como si fueran objetos? No tengo respuesta para eso. Y esa pregunta va a vivir conmigo el resto de mi vida. El segundo episodio es el de la llamada de Rodrigo. A los 14 meses de estar ahí, el contador llegó un día con su libreta y me dijo que me iban a permitir hacer una llamada a casa, que era parte de los beneficios por buen desempeño. Me dieron un teléfono, me dijeron el número y me dejaron sola en un cuarto por 5 minutos. Llamé a mi suegra. Ella contestó. Le dije que estaba bien, que cuidara a la niña, que le dijera que su mamá la quería. Mi suegra lloraba. Yo no lloré. No podía. El teléfono estaba grabado y yo lo sabía, y si lloraba iban a saber que esa llamada me importaba más que cualquier otra cosa, y eso era un poder que no podía darles. Pero antes de colgar, escuché la voz de Rodrigo en el fondo. Solo un segundo. Decía, ¿quién es? Con esa voz casual de alguien que pregunta sin interés. Y mi suegra le dijo, ¿es Valentina? Y él no dijo nada más. Silencio. Y ese silencio fue lo más cruel que he escuchado en mi vida. Seguía viviendo ahí, en la misma casa, con mi hija, con mi suegra. Como si nada. Como si yo fuera un problema que había resuelto. Colgué. Le devolví el teléfono al hombre que esperaba afuera. Le dije gracias. Y me fui a sentar a mi lugar y seguí trabajando. El tercer episodio, el que más me cuesta contar, es la noche del 15 de septiembre. No voy a dar el año exacto por seguridad, pero fue 15 de septiembre, víspera de fiestas patrias, y por alguna razón ese día había una especie de permiso informal en el grupo. Había música, había comida, había alcohol. Era la primera vez que yo veía algo parecido a relajación en ese entorno. Fernanda y yo estábamos sentadas afuera, en un patio trasero, y por primera vez en meses estábamos hablando de verdad. Me contó que tenía 3 hijos, que el mayor ya tenía 12 años y ella llevaba 4 años ahí, que a veces pensaba en ellos antes de dormir y los contaba. 1, 2, 3, como si contarlos la mantuviera conectada con algo real. Y entonces le pregunté algo que nunca le había preguntado. ¿Por qué no te has ido? Me miró un momento, tomó un sorbo de lo que estaba tomando y me dijo, ¿a dónde, Valen? ¿A dónde me voy? Mis hijos saben mi nombre. Mi mamá sabe mi nombre. Si me voy, los primeros que pagan son ellos. No es que no quiera irme, es que no hay a dónde. Esa respuesta me quedó como una piedra adentro, porque era la misma piedra que yo cargaba, y escucharla en voz de otra persona la hizo más real y más pesada. Esa noche hubo un problema en el grupo. No voy a dar detalles, porque no quiero que nadie pueda identificar personas específicas, pero ese 15 de septiembre, alguien fue ejecutado en el patio delantero de la casa donde estábamos. Lo ejecutaron por haber hablado con alguien de afuera sin permiso, por haber intentado comunicarse con alguien. Yo no lo vi directamente. Escuché el disparo.
Escuché el silencio después. Ese tipo de silencio que se instala en un lugar donde todos saben lo que pasó y nadie va a decir nada. Fernanda y yo nos quedamos quietas, sin movernos, sin hablar, hasta que alguien vino a decirnos que nos fuéramos adentro. Esa noche no dormí. Estuve despierta mirando el techo y pensando en mi hija, y pensando que si yo moría ahí, ella iba a crecer sin saber la verdad. Iba a crecer creyendo la versión de Rodrigo, sea cual fuera. Y eso, esa idea, fue la que me terminó de decidir. No podía quedarme ahí a morir sin que nadie supiera la verdad. Tenía que salir. Tenía que salir aunque no supiera cómo. El cuarto episodio es la primera vez que vi al contador fallar. Llevaba ya casi 2 años dentro cuando el arquitecto y el contador tuvieron una discusión que yo escuché sin querer. No fue una discusión gritada. Fue peor. Fue fría, en voz baja, con esa tensión que tienen dos personas que se conocen bien y que saben exactamente dónde le duele al otro. El arquitecto quería moverme a otra ciudad. Quería que yo coordinara comunicaciones desde Morelos, porque según él, yo era demasiado conocida ya por demasiada gente local, y eso era un riesgo de seguridad. El contador decía que no, que moverme generaba un costo y que él no había terminado de amortizar la inversión. Me estaban discutiendo como si fueran dos personas debatiendo qué hacer con una máquina que sigue siendo útil. Pero lo importante de esa discusión no fue lo que dijeron de mí, fue lo que me reveló sobre ellos, que no estaban de acuerdo, que había una fractura, que el sistema no era tan sólido como parecía desde adentro. Esa grieta fue la primera cosa real que vi en 2 años, y empecé a pensar en cómo usarla. El punto de quiebre llegó de una manera que no esperaba. No fue un gran momento cinematográfico. No fue que de repente tuve una epifanía o que alguien me ofreció una salida heroica. Fue una orden que me dieron que yo no pude cumplir, y ese momento de no poder cumplirla fue el que lo cambió todo. Me ordenaron hacer una llamada. La llamada era a un número que yo debía marcar, identificarme con un nombre clave y decir una serie de instrucciones. Las instrucciones, cuando las leí en el papel que me pasaron, eran para coordinar el movimiento de algo en una dirección que yo reconocí. Era la dirección de una escuela primaria en un municipio que no voy a nombrar. No me dijeron qué era el cargamento, pero yo llevaba 2 años en ese sistema y ya había aprendido a leer entre líneas. Y lo que leí ese día me heló la sangre de una manera diferente a todo lo anterior. Levanté el teléfono. Marqué el número. Escuché que contestaron. Y no pude hablar. No fue una decisión valiente. No fue heroísmo. Fue que físicamente no pude. Me quedé muda. El hombre al otro lado dijo, bueno, 2 veces, 3 veces, y yo sin voz. Colgué. Puse el teléfono en la mesa. Y me quedé sentada mirándolo como idiota. El hombre que me había dado el papel entró al cuarto 30 segundos después. Me preguntó por qué no había hecho la llamada. Le dije que el número no había entrado, que me había cortado la señal. Me miró. No sé si me creyó. Me dijo que lo intentara de nuevo. Lo intenté de nuevo. Esta vez la llamada entró. Esta vez hablé. Dije lo que decía el papel. Y eso es algo con lo que también vivo. Pero después de colgar, algo en mí ya había cambiado de lugar. Algo que estaba en equilibrio precario se había movido definitivamente hacia un lado. Yo ya había decidido salir sin haberlo dicho en voz alta todavía. Lo había decidido en ese silencio de 30 segundos antes de volver a marcar. El problema era que decidir salir y poder salir eran dos cosas completamente distintas. Pasé los siguientes 3 meses haciendo algo que nunca había hecho adentro: observar las rutinas de seguridad con ojos de quien busca una salida. Antes las observaba para entender las reglas. Ahora las observaba para encontrar el hueco. Y el hueco existía. En todos los sistemas existe un hueco. El hueco, en este caso,
Era un día específico de la semana, una hora específica de la tarde, en que la vigilancia directa sobre mí era mínima, porque los hombres que normalmente estaban cerca tenían una reunión fija que duraba entre 45 minutos y una hora. Yo había notado ese patrón sin darme cuenta. Un martes sí, un martes no, a las 4 de la tarde. También había una cosa más. En esos 3 meses, por razones que tienen que ver con los movimientos del grupo que no voy a explicar en detalle, me habían dado un poco más de movilidad en un radio pequeño. Podía ir a una tienda cercana acompañada de una sola persona. Una sola persona que, en esos martes de reunión, a veces era alguien joven, nuevo, que todavía no me conocía bien. La combinación de esos dos factores fue mi plan. No fue un plan sofisticado. No fue James Bond. Fue una mujer con 200 pesos que había ido guardando de centavo en centavo de los gastos que a veces me daban para la tienda, un martes a las 4 de la tarde, con un chico de 20 años que no me conocía bien y que cometió el error de quedarse revisando su teléfono mientras yo entraba al baño de la tienda. El baño de esa tienda tenía una ventana pequeña que daba a un callejón. La había visto antes. La había medido mentalmente. Cabía. Por poco, pero cabía. Salí por esa ventana. Corrí por el callejón. Llegué a una avenida. Subí al primer camión que pasó sin saber para dónde iba. Me fui hasta el final de la ruta. Bajé en una central de autobuses. Compré un boleto al destino más lejano que alcanzaba con lo que traía. Y me fui. 16 horas en autobús. Sentada en el fondo, sin dormir, con los ojos en la ventana y el corazón a 200 por hora. En cada parada esperaba que subiera alguien a buscarme. En cada retén de carretera me preparaba para lo peor. 16 horas de no saber si el carro que iba detrás del autobús era de ellos, si el hombre 2 filas adelante era de ellos. Llegué a una ciudad que no voy a nombrar. Fui directo a una iglesia, porque era el primer edificio que vi que me pareció que podía entrar sin que nadie me detuviera. Un cura me escuchó hablar durante 20 minutos sin interrumpirme. Llamó a alguien. Ese alguien llamó a otra persona. Y 24 horas después, yo estaba hablando con agentes federales. El proceso de entrar al programa de protección tardó meses. Meses de declaraciones, de entrevistas, de esperar en lugares que no puedo describir, de no saber si mi hija estaba bien, de no saber si Rodrigo había sido avisado de que yo había escapado y qué había hecho con esa información. Mi hija está bien. Eso lo puedo decir. Está con personas que la cuidan y que la quieren. Yo no puedo estar con ella de manera normal todavía, pero está bien, y eso es lo único que importa. Rodrigo fue detenido, no por lo que me hizo a mí directamente, por otras cosas que salieron durante las investigaciones. Está procesado. No voy a decir más. Estoy grabando esto desde un lugar que no voy a identificar. Tengo una identidad nueva. Tengo una vida que se parece muy poco a la que tenía antes. A veces me levanto en la mañana y tardo unos segundos en recordar quién se supone que soy ahora. Ese es mi desayuno todos los días. Unos segundos de desorientación, y luego el recuerdo, y luego el día. Decidí hablar porque llevo 3 años cargando esto, y porque sé que hay personas que están viendo este video en este momento que están en situaciones parecidas a la mía. No necesariamente igual, pero parecidas. Personas que están atrapadas en algo por alguien en quien confiaban. Personas que están calculando en silencio, como calculaba yo, si hay una salida y cuál es. Para ustedes es que estoy hablando. Les quiero decir algo que nadie me dijo a tiempo y que a lo mejor cambia algo para alguien. El sistema que te tiene atrapada se alimenta de tu silencio y de tu convicción de que no hay salida. Esas dos cosas son las que lo mantienen vivo. No los hombres armados, no los jefes con libretas. Tu silencio y tu desesperanza. Esas son sus armas más importantes. Y les quiero decir algo más.
específicamente para las que en este momento tienen un hombre al lado que les genera ese miedo pequeño, ese miedo que una aprende a normalizar, ese miedo que llega cuando él pone una cara o dice una cosa de cierta manera. Ese miedo pequeño es información. Escúchenlo. No lo normalicen. No lo expliquen. No lo justifiquen. Es información. Rodrigo nunca me pegó. Nunca me gritó frente a otros. Era un hombre que en la superficie parecía normal. Y me entregó al cártel para pagar una deuda. No siempre el peligro viene con señales obvias. Para los que están viendo esto y piensan que el crimen organizado es una salida, que es dinero fácil, que es poder, que es una manera de resolver lo que la vida no les ha dado de manera legítima. Les estoy hablando desde adentro, no desde un libro, no desde un reportaje, desde adentro. Lo que hay adentro no es lo que parece desde afuera. Lo que hay adentro es una máquina que usa a las personas hasta que ya no las necesita. Y cuando ya no te necesitan, no te dan un finiquito ni una carta de recomendación. Así de simple. Nadie que entra pensando que va a controlar la situación, la controla. Nadie. El sistema es más grande que cualquier persona que está en él, incluyendo los que creen que están en la cima. Eso también lo vi. Vi a personas que un día tenían poder y al día siguiente no eran nada, o ya no eran nada en ningún sentido de la palabra. No existe la salida limpia si te metes. Lo que existe es una salida que te cuesta todo. Tu nombre, tu historia, tu ciudad, las personas que quieres, la versión de ti que conocías. Eso es lo que cuesta salir. Y si tienes suerte, y yo sé que tuve suerte, sales con vida, pero no sales igual. Me llamo Valentina, o me llamaba Valentina. Esta noche les conté la verdad. No toda, porque no toda la puedo contar sin poner en riesgo cosas que no puedo poner en riesgo, pero la suficiente. Si esto le sirve a una sola persona para tomar una decisión diferente, para salir de donde está, para no entrar donde está pensando entrar, entonces valió la pena hablar. Cuídense, en serio, cuídense los unos a los otros, porque a veces el mundo no lo hace.